Listo, comenzamos con la grabación de este segundo espacio abierto con su asesora virtual. Recuerde que ya estamos en la última semana. Ya en esta semana llegamos al fin. Vamos a tener una semana de receso académico para que descansen previo a que inicien el próximo módulo, que en su caso será el módulo número 3, y que, bueno, vayan con todas las pilas. El módulo 2 de la información al conocimiento va a finalizar el próximo 2 de abril porque pese a que tengamos esa semana de receso académico, se cierra y ya lo único que haré yo será evaluar el foro, evaluar los proyectos integradores que todavía estén llegando y listo, ya estaremos cerrando. Así que recuerden también que hay actividades que yo no puedo abrirles ni habilitarles para que puedan entregar, por lo cual durante este espacio vamos a recalcar muchísimo que hay que entregar en tiempo y forma. Porque, se los mencionaba desde la semana número 1, no hay extensiones ni para la semana 3 ni para las anteriores, por ello se les daba un periodo para poder solicitarlas. Les recuerdo nuevamente, su grupo es M2, C3, G48-116. Por favor, cuando comiencen el módulo número 3, asegúrense de tener su grupo correcto. El que tienen ahorita no va a ser el mismo. Se lo recalco porque a la hora en la que tengan que identificarte con su asesora virtual o asesor virtual de ese módulo o con su tutor o tutora, puedan hacerlo y que puedan obtener información precisa a partir de que estén dando sus datos correctos. Entonces, esta cuarta semana comenzó desde el pasado 27 de marzo y repito, va a finalizar el próximo domingo 2 de abril del 2023 a las 23:59 horas del tiempo del centro de México. Por lo cual, si su horario es diferente, chequen esa diferencia para tenerla súper presente y estar muy conscientes de las evaluaciones que hay que terminar en tiempo y forma. La secuencia de trabajo para el día de hoy es la bienvenida, el objetivo, revisión de actividades y plagio y dudas y comentarios que puedan surgir con base a lo que han estado revisando de la semana número 3, 4, perdón. El objetivo de esta sesión, al igual que en las que tuvimos a lo largo de este módulo 2, es poder intercambiar puntos de vista para que puedan resolverse dudas, pero no únicamente desde lo que yo menciono, sino también lo que van adquiriendo día a día ustedes como estudiantes, porque recuerden que son súper activos en su propio aprendizaje. Utilizando el modelo del aula invertida, es como también trabajamos en Prepa en línea C, por lo cual lo que ustedes mencionen es súper válido. Así que vamos a avanzar una vez más. Las reglas de comunicación virtual, como lo comentábamos durante la sesión pasada, son muy necesarias, ya que estas van a regular la comunicación que tengamos. No para que podamos estar restringidos en cuanto a platicar lo que tengamos que comentar, sino más bien para que podamos respetar el tiempo de la otra persona y llevar un orden, que nunca está de más, por lo cual también es necesario recordar que somos seres humanos. No siempre vamos a tener el mismo pensamiento o la misma respuesta, pero la forma en la que mencionamos o buscamos el debate con la persona que haya participado es que haya cordialidad, por lo cual ustedes al participar en sus foros y comunicarse a través de estos medios, es importante que se guarden también los diferentes respetos, como repito, la cordialidad, la amabilidad y recordando siempre que hay que participar, por supuesto que sí, pero a través de una participación que sea razonable y que también sea argumentada. Así que en todo momento, por favor, hay que recordar utilizar las reglas de etiqueta. Ahora llegamos a la semana número 4. Se los estuve comentando desde el inicio que tiene que ver con lo que es integrar los saberes aprendidos durante las 3 semanas anteriores y con ello vamos a estar realizando un proyecto integrador y que incluso hay personas que ya lo entregaron. Por otro lado, también tenemos lo que es el foro de integración, en donde las participaciones, a diferencia de lo que es el foro aprendiendo, tienen un porcentaje más alto en cuanto a la calificación que les voy a brindar yo y, por supuesto, su debida retroalimentación. Por lo cual, son 3 de las actividades que vamos a estar realizando o finalizando ya esta semana y que también hay que checar una autoevaluación que tienen ustedes. Esta autoevaluación ayuda muchísimo porque crea conciencia acerca de
cómo fueron pasando ustedes a través de este módulo, qué aprendieron, igual que evalúen las estrategias de aprendizaje que estuvieron ocupando para llevar a cabo sus actividades, entre otros, pero que repito, todo lo que va relacionado con esta semana de integración, justamente haga eso, integrar todo lo que ya vimos de manera previa y que sí, por supuesto, podemos ir añadiendo nuevos conocimientos o algo que hayamos encontrado a lo largo de estas semanas o incluso en este día que estén investigando algo, pero de manera general vamos a integrar todo lo aprendido durante las 3 primeras semanas, porque como lo mencionamos durante la sesión del día miércoles, esa actividad estaba basada en la unidad número 1. Por otro lado, con lo que respecta al foro de integración, está sumamente relacionado con lo que es la unidad número 2 y la unidad número 3, es decir, semana 2 y semana 3. Así que antes de que podamos comenzar, Yadira, por el momento eres la única que está dentro de la sesión, así que te escucho. Cuéntame cómo vas, ¿tienes alguna duda? Eh, Buenas noches, asesora. No, ninguna duda. De hecho, pues ya realicé todo, realicé la autoevaluación, las actividades, el foro de integración, ya lo terminé hoy. Hoy hice mi última aportación. Este, el proyecto integrador también. De hecho, ya mi semana marca como terminada. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna duda que tengas o algo que quieras añadir? Porque repito, eres la única. No, ninguna duda, de verdad. Ok, muchas gracias. Entonces, por aquí tenemos entrando a Beatriz. Beatriz, ya me había parecido que habías ingresado. No sé si sea cuestión de Teams o tuya, que de repente me apareció que estaba saliendo. Repito, no sé si sea error de Teams porque puede pasar esa situación. Entonces, indícame algo, por favor, Beatriz. ¿Logras escucharme y por otro lado ver la presentación? Ok, Beatriz, ¿todavía no me escuchas? Bueno, me parece que Beatriz no me escucha, así que voy a volver a avanzar una más. El propósito de la unidad número 2, que lleva por nombre Leer y escribir para aprender, tiene leer y con lo que respecta a diferentes tipos de texto, que fue lo que se pudo hacer durante esta semana, pero de manera eficiente, empleando técnicas para poder comprenderlos y elaborar resúmenes desde la identificación y también la organización de las ideas principales. Para las personas que se encuentran dentro, la pregunta es la siguiente. ¿Qué recuerdan ustedes de la unidad número 2? Ok, vamos contigo, Yadira. En la unidad número 2, lo principal fue aprender a hacer resúmenes, realizar un relato, la reseña y aprendimos en general la enseñanza que nos dio la comunicación verbal y escrita. Ok. ¿Cuál fue el tema que más te gustó a ti? Pues de hecho me vine a enterar hasta estas alturas de mi vida
que el relato, la reseña y el resumen lo utilizábamos en todo momento de nuestra vida. De hecho, hoy lo estaba platicando con mi hija y le digo, es que nunca nos habíamos dado cuenta realmente que lo empleamos en todo momento, ¿sí? Y creo que pues es algo muy práctico, pero no sabíamos que lo estábamos haciendo, entonces eso es algo que me gustó mucho. Okey, sí, muchas gracias. Sí, justamente, de repente hay un montón de cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana que no nos percatamos que estamos haciendo, pero que sí estamos llevando a cabo de manera diaria. Entonces, es importante justo que tú, te hayas percatado de eso, porque sí, por ejemplo, el relato ocurre cuando tú puedes llegar incluso de la tienda y algo te pasó en el camino y se lo cuentas a tu hija, en este caso, o a otra persona, o viceversa, que tu hija llegue y que te cuente algo. El resumen, de igual manera, no solamente se aplica para el ámbito educativo, también para, incluso podríamos comentarlo como cuando vemos una película y se la contamos a alguien, no le contamos punto por punto, por punto por punto, sino que resumimos lo que pasa ahí. Así que sí, lo hemos estado ocupando. La reseña, cuando van a algún lugar y puntúan también lo que hayan realizado, cuando prueban una comida de algún lugar o incluso cuando puedas preparar tú alguna comida y la pruebas, dices, sí, pero quizá le pueda faltar esto y vas mejorando. O que te invitan a comer a algún lugar y de igual manera tú checas y le das una puntuación. Entonces, todo está en la vida cotidiana, pero no de manera tan formal. Esa es la diferencia, que hay muchos elementos que nos encontramos aprendiendo de manera no formal, pero que cuando checamos si son recursos que realmente sí estamos ocupando y que son en nuestra vida cotidiana, que no son como cada cierto tiempo, sino que es muy usual, más usual de lo que esperamos. Así que muchas gracias. Con lo que respecta a esto, cuando ingresamos a la semana número 2, yo les pregunté cuál era la importancia de la lectura para ustedes. Para ti en particular, o para alguna de las dos, me refiero a Beatriz y Yadira, ¿cambia algo en cuanto a la importancia que le dan a la lectura después de haber checado esta unidad número 2? Ok, primero Yadira. De hecho, sí, hoy me doy cuenta que para mejorar tanto la forma de expresarme oral como verbalmente, digo, verbal y de manera escrita, sí necesito comenzar a leer más para de esa manera poder emplear nuevas palabras en mi vocabulario. Y pues sí, claro, o sea, se puede aprender muchísimo más leyendo que pues mantenernos en tiempos de ocio, viendo televisión, videos, en fin, redes sociales. Perfecto, ok, muy bien, muchas gracias, Yadira. Beatriz. Buenas noches. Tuve un problema para conectarme hace rato y luego no escuchaba nada, pero aquí Sí, no te estoy. preocupes. Es- hoy sí, la lectura me doy cuenta de pues lo importante y los beneficios que trae a nuestra vida. De hecho, pues sí leía, pero no tanto como ahora. Y enriquece nuestro vocabulario, nuestro conocimiento y sí creo que es muy buen hábito de leer. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, es lo que podemos ir checando a partir de estos contenidos de las diferentes unidades. Al final de cuentas, también lo importante es que encontremos qué es lo que sí nos funciona a nosotros y también qué es lo que podemos ir agregando conforme vamos aprendiendo e incluso aplicando, y que justamente se quede como eso, como un aprendizaje y no únicamente como la memorización. Entonces, la lectura nos aporta muchísimo. Ya hemos visto qué tanta importancia puede tener, qué es lo que podemos hacer con base a la lectura y que además vamos cambiando las estrategias que de repente podemos tener. Pregunta, desde el inicio ustedes mencionaban cuál podría ser su estrategia para leer. Pero díganme, ¿encontraron alguna nueva para poder comprender las lecturas?
Yadira. Sí, cuando comenzamos, yo dije que tenía que leer y analizar, pero hoy me doy cuenta que no nada más es así, sino que tengo que realmente comprender y si es necesario, pues regresarme nuevamente para poder llegar a encontrar la idea exacta de lo que me están queriendo dar a entender. Ok, muy bien. Gracias, Yadira. Beatriz, cuéntanos. Sí, les comentaba también que tenía poca comprensión lectora, quizá porque soy como muy desesperada y el ver tantas letras a veces como que se me movían, pero ahora ya lo hago con calma y trato de subrayar lo que me parece importante y luego volver a leerlo y así es mi técnica. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Y como pueden notarlo, hay algunas similitudes, pero que al final de cuentas cada quien va adaptando diferentes estrategias para que funcionen de manera personal, porque puede que yo les sugiera alguna a las dos, porque a mí me funciona, pero eso no significa automáticamente que a ustedes les vaya a funcionar justamente igual como yo se los menciono, sino que, repito, podemos ahí ir adaptándola a cómo podemos llevarla a cabo de la mejor manera posible. Así que la lectura, igual que los elementos como la reseña, la, el relato, el resumen, también está incorporado en nuestra vida cotidiana. La lectura está incluso cuando estamos leyendo un anuncio, cuando estamos viendo una publicación en una red social, ahí está la lectura. Ahora, ¿alguno de ustedes recuerda cuál es la estructura del texto? Beatriz. Bueno, recuerdo que es el título, el... Oye, es que no sé la palabra, no me acuerdo de lo que trata y el final. Ok, ahí llevamos, ajá, llevamos el título, que es un elemento, y llevaremos la conclusión en lugar de Sí, final. Ok, Yadira, ¿cuál crees que falta? el desarrollo. El desarrollo, exacto. Tenemos ahí diferentes elementos para la estructura del texto, pero también hay que recordar que, por ejemplo, me voy a regresar. Si dentro de esta diapositiva solamente leo propósito, ¿qué es propósito? O sea, esa palabra, ¿qué es? ¿Yadira? ¿Es el título? Ujú. Es el título y además nos vamos a encontrar con que hay tres estructuras más dentro del texto. Propósito como tal, solo, además de ser un título, es una palabra. Pero si lo que yo hago es leer diversos tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para su comprensión. ¿Qué será? ¿Qué es este conjunto de palabras? ¿Yadira? ¿Es la idea de lo que nos está hablando? Es la idea, pero además dentro de la estructura, ya considerando que vimos que hay una palabra, un conjunto de palabras sería un enunciado, ¿ok? Ya tenemos eso. Pero entonces acabamos de leer. Leer diversos tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para su comprensión y elaborar resúmenes a partir de la identificación y organización de las ideas principales. Si ya tenemos una palabra, ya tenemos el conjunto de palabras que es un enunciado. Ahora, ¿qué será el conjunto de enunciados? ¿Qué será todo esto? Desde leer hasta principales. ¿Qué será? ¿Beatriz?
Pues es un texto. ¿Es un texto? ¿Tiene otra palabra? A ver si Yadira la sabe. Yo iba a decir que es el cuerpo del texto, o sea, lo que nos quiere decir. Ok, pero además de eso es un párrafo. Tenemos una palabra, el conjunto de palabras, un enunciado, y el conjunto de enunciados, un párrafo. Lo menciono porque cuando escriban también es importante tener en cuenta estos elementos, porque si no, al que alguien nos diga, por ejemplo, que fue un error que vi de manera muy constante dentro de la actividad integradora 2, que fue la de mi historia, que les mencionaban que todo un párrafo completo debía ser señalado a través de las diferentes clases de palabras, pero lo que hacían era colocar únicamente en un enunciado, es decir, a la mitad del texto o solamente a una línea y ya. Así que sí es importante que se comprenda también esa estructura para que a la hora en que nos pidan actividades así, entonces podamos saber que lo estamos haciendo de manera correcta. Pero sí, las partes principales son introducción, cuerpo y cierre o final, que es lo que ustedes también pudieron ver dentro de su reseña comparativa elaborada la semana pasada. Ahora, nos pasamos a lo que es Ay, perdón. Nos pasamos a lo que es la siguiente diapositiva. Tenemos diferentes tipos de texto. Cuando se trata de la estructura, también va a cambiar o variar un poco dependiendo de cuál sea el tipo de texto que estamos tomando. Por ejemplo, además del inicio o introducción, desarrollo y cierre, en una de divulgación científica, ¿qué más podremos incluir? Beatriz, ¿Pudieran ser las fuentes de donde tomaron esos datos? las fuentes, ¿ok? Sí, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podremos encontrar? ¿Qué más además de las fuentes? ¿Yadira? Sería el título de lo que nos está hablando, por decir, en el científico, como lo hicimos en una de las actividades, que fue el título, la idea que nos estaban dando de determinados temas y y el cierre, o sea, la conclusión. Ok, sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, veamos. Mm, si nos encontramos con el literario, ¿qué más creen que podamos agregar? ¿Yadira? El autor, la El fecha de autor. edición, Mm. Y también algo que podríamos agregar son agradecimientos o dedicación. Es lo que suele ocurrir también. Así que, de acuerdo a los diferentes textos, a veces vamos a encontrar unos elementos más que otros dependiendo de cuál sea. Vamos a la siguiente diapositiva. El resumen. Para ir recapitulando, ¿qué es una lectura de comprensión? Beatriz, Yo creo que lectura de comprensión es la idea que nos quieren da- dar a entender con el texto que estamos leyendo o la información que nos están dando. ok, ok.
Yadira, ¿qué más puedes agregar? Es la habilidad de entender el texto, lo podemos evaluar y podemos hacer un escrito en base a ese. Ok, muy bien, gracias. La lectura de comprensión abarca que tengamos también una lectura completa y que si hay algo que no comprendamos, tengamos un diccionario o un buscador a la mano para que la lectura quede lo más clara posible y que a la hora de realizar el resumen ya no tengamos tantas complicaciones para entender a lo mejor alguna palabra o algo que nos está haciendo referencia al autor o la autora. Por otro lado, hay que identificar también estas ideas básicas y las palabras clave. Mm, Permítanme tantito. Ok. Giovanna, tuviste problemas para ingresar, ¿verdad? Por más que te estuve aceptando, no me permitía que ingresaras. Sí, como que es mi internet, porque de hecho a mí se me quedó pasmada, no escuchaba y se me quedó pasmada la pantalla, tuve que apagar el celular y volverlo a prender. Ok, porque a mí justo me apareció que no podías entrar. Es decir, yo te aceptaba, pero me decía error, error. Entonces, qué bueno que estás por aquí, Giovanna. Estamos en lo que es el resumen y los pasos para elaborar uno. Así que voy a ir haciendo preguntas como en cada espacio y ya si respondes, eh, levantas la manita antes de realizarlo, por favor. Ok, gracias. Por nada. Entonces, después vamos a describir el tema o la naturaleza del documento, porque recuerden que vamos a tener diferentes tipos de textos de los cuales podemos obtener un resumen y que entre más rápido podamos identificar también a qué género pertenecen o a qué tipo de texto pertenecen, entonces va a ser más sencillo que podamos comprender el por qué el autor o la autora están escribiendo acerca de eso. Ahora, ¿qué sería redactar párrafos con frases completas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Yadira? Citar, ¿Citar? citar, entre Citar, ok. comillas. Ujú. Gracias. Beatriz. No, perdón. No, ya no me aparece la manita. Ok. Sí, justamente tiene que ver con citar, pero además ir acortando información. Por ejemplo, si nos encontramos con un texto que es de tipo literario, hay bastantes que son muy, muy, muy descriptivos, que únicamente para que o la personaje o el personaje principal vaya desde su casa hasta la tienda, narran hasta cómo pasó un bichito frente a sus ojos y lo vio hasta que desapareció. Entonces, las frases completas también van relacionadas con que podamos acortarlas de tal manera que contenga la información importante, sí, claro, pero que también esta no sea tan larga. Porque alguien recuerda cuál es la extensión que debe tener un resumen. Por ejemplo, si yo tengo un texto de 10 hojas, aproximadamente cuántas hojas debería realizar yo para que sea un resumen. ¿Yadira? Si no me equivoco, creo es un 25%. 25%, muchas gracias, Yadira. Pero entre más pequeño la hagamos, mucho mejor, porque ya no hay que leer todo, ya tenemos ahí lo principal, lo clave que podamos estar agregando. Entonces, de ahí que también sea importante conocer la intención del autor o de la autora al redactar algo, porque eso nos va a dar bastante pista de cuánto hay que relatar para que un resumen quede completo. Por otro lado, la redacción debe ser clara, breve y precisa en cuanto a todo lo que conlleva a la gramática y también la forma en la que nos podemos expresar. Ya lo vieron ustedes que de repente hay algunas palabras que hay que omitir para que sea un texto congruente. Así que esta redacción de igual manera se ha ido mejorando conforme han pasado las semanas. Así que cada quien va a ir reconociendo cómo es que ha mejorado su escritura. Por otro lado, tenemos la unidad número 3. Antes de continuar, Giovanna, ¿tú tienes duda con respecto a alguna de las actividades que tenemos esta semana de integración? No, asesora, lo que pasa es que mi ritmo de trabajo es complicado. Emprendí
Pues mi jornada de trabajo de lunes a viernes es de 4:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, Ujú. cuando más avanzo yo son jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, ok. Gracias, Giovanna. Entonces, si tienes dudas conforme vamos avanzando, por favor me lo mencionas. Así Muchas que, gracias. sí, por nada. La unidad número 3 se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Contextos como el educativo, el personal, el social, el laboral, entre otros. Cuando se trata de este propósito fue el que vimos durante la semana pasada. Solamente que recuerden que cuando se trató de la unidad número 3 iba relacionada con la unidad número 2. Por eso en la primera actividad, que fue la 5, ustedes se regresaron a los recursos de la unidad número 2 para leer algo. Entonces, esta unidad número 3 se basa en que se puedan producir reseñas y relatos coherentes para que se genere lectura analítica y crítica, así como que podamos hacer uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos. Repito, no solamente tenemos uno, nos vamos a encontrar también con que podemos tener el ámbito familiar, el ámbito personal, el ámbito de lo financiero, entre otros. Así que basándonos en eso, vamos a revisar otra vez los pasos para un relato. El primero es elegir un tema. ¿Cómo elegimos un tema? ¿Alguien se acuerda? Yadira. En lo personal es dependiendo el título, si me llama la atención y comenzar a leer o por lo menos la introducción para más o menos darme una idea de qué trata el texto para no terminar abandonando la lectura como tal. Ok, gracias. Beatriz. Sí, al igual que mi compañera, me guío mucho por el texto y empiezo a leer. A veces hago trampa y leo también el final y Ok, de ese modo. ok, muy bien, sí. He de confesarte que antes solía hacer lo mismo, pero después dejé de hacerlo porque ya no me sorprendía tanto. Entonces, muchas gracias. Giovanna, ¿qué dices tú? Pienso que si en la introducción de la lectura puede haber algo de información de qué trata, y si no, que busquemos un intro en internet para evitar comenzar a leer y perder tiempo. Entonces, en base a eso, elegir sobre los temas que más nos gustan para que la lectura sea más digerible. Ok, gracias. Entonces, dentro de estos pasos para la elaboración del relato nos vamos a encontrar con que también hay que establecer un narrador. Nuevamente, la pregunta se las hice hace 2 semanas, no, la semana pasada incluso. ¿Cuál narrador utilizarían ustedes para relatar algo que les pasó? ¿Yadira? Es un narrador en tercera persona o en primera persona, dependiendo el tipo de relato. En tu caso, ¿cuál utilizarías tú? Como lo hicimos la semana pasada en el ejercicio en la sesión con usted, pues sería en primera persona. Ok, gracias. ¿Y alguien más quiere agregar otra cosa? Beatriz. Bueno, yo la actividad esta donde establecimos un narrador, yo lo hice en tercera persona. Ok, ok, gracias. Entonces vamos a tener ahí diferentes tipos de narradores dependiendo de lo que vayamos a relatar justamente en el relato. Así que lo que hay que seguir también es delimitar personajes. Por ejemplo, si ustedes fueran el propio personaje de su propio relato, ¿cuáles serían las características de su personaje principal? En este caso, ustedes. ¿Ok? Yadira. Bueno, si
yo sería el personaje principal, pues me describiría a mí misma, tanto física, dependiendo la acción, emocionalmente, y las actitudes que tomo. Ok, ok. Beatriz. Pues sí, al igual que mi compañera Yadira, me describiría físicamente como soy, pero pues además siempre ando estresada la carrera y a veces sí soy un poco enojona, así me describiría yo. Ok, gracias. Entonces, cada quien podría buscar sus propias características, tanto para sí mismo o para sí misma, como para los personajes que incluyeran en su relato. Lo siguiente es que hay que cambiar ciertos detalles que nos van a servir como pistas para el final, o que incluso al final sucede un cambio inesperado durante nuestro relato. Por eso hay que recordar que el relato siempre debe llamar la atención, siempre, siempre. Pase lo que pase, el relato va a llamar la atención porque hay que tenerla justamente de quien le estamos contando. Es decir, que cuando ves a una persona, incluso que está viendo una película y está al borde de su asiento súper inclinada hacia la pantalla porque presta mucha atención, eso es lo que pasa con el relato. Hay que llamar la atención con lo que estamos relatando, que genere curiosidad, que genere bastante interés. Y estos indicios o pistas, repito, nos van a llevar hacia el final y que casi siempre conforme el lector o la lectora va a estar leyendo, se va a ir imaginando qué es lo que va a ocurrir. Y por último, revisar la ortografía. Además de la de Word, ¿utilizaron una otra herramienta para corregir sus textos ustedes? ¿Yadira? Yo sí ocupé otra porque con la de Word yo tuve problema. Me marca, o sea, yo escribía la palabra de una forma, me la cambiaba. Entonces tuve que entrar a una página que se llama Grammarly y ahí escribía mi texto y ahí no me marcaba los errores. Y creo que sí me funcionó bien. Ok, Grammarly entonces. Muchas gracias. Beatriz, ¿qué nos dices tú? Yo únicamente usé el corrector de Word. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, las herramientas van a ir cambiando conforme vamos avanzando, porque de repente sí Word suele utilizar, o más bien errar al momento de que escribamos algo que sabemos que está correcto. Por ejemplo, incluso si ustedes se van a Word y escriben mi nombre, les va a marcar rojo, 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 rojo para que lo cambien a una palabra como Keila o a Reina, porque mi nombre de acuerdo a Word, no está escrito de manera correcta. Entonces también hay que poder diferenciar qué es lo que sí es correcto y qué es lo que no con base a lo poco o mucho que conocemos de las palabras. Nos vamos a la siguiente, el comentario. ¿Alguien recuerda para qué se utiliza el comentario? ¿No? ¿Yadira? Eh, pues el comentario lo utilizamos, perdón, para dar opiniones o alguna referencia de algún texto que hayamos leído o en la vida cotidiana, en fin, en cualquier cosa podemos utilizar el comentario. Ok, sí. Aquí tenemos diferentes pasos para realizar el comentario y también para recordarnos qué es lo que se puede comentar. Beatriz, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, yo pienso que se usa como para resaltar algo o para dar a conocer que ese párrafo forma parte de algo, como una síntesis de ese párrafito y lo destacamos en el comentario. Bien, pienso yo. Sí, exacto, muchas gracias. Y que de esta manera también el autor o la autora puede encontrar qué es lo que puede mejorar o cambiar dentro de su texto y que aporta muchísimo. El comentario entonces tiene que ser positivo en la mayor parte, no tan crítico. ¿Alguna duda hasta acá?
Ninguna. Ahora, el resumen y el comentario son elementos que nos ayudan muchísimo para llevar a cabo una reseña, entonces ténganlo muy en cuenta para futuras actividades. No solamente las de este módulo, porque bueno, ya vamos cerrando, pero sí para módulos futuros. Ahora, la reseña va a tener diferentes elementos como las referencias, comentarios o resumen, evaluación e identificación del reseñador, los diferentes tipos de reseña, como la descriptiva, crítica, informativa, comparativa, motivadora o confirmativa y diferentes pasos también para poder elaborarla. Así que recuérdenme, aquí tengo los diferentes tipos de reseña, pero conceptualmente hablando, ¿cuál es el que ustedes recuerdan más? Es decir, ¿qué significa cada título? ¿Yadira? La descriptiva o crítica es donde hacemos una crítica, como tal lo dice el nombre, acerca del texto o película, libro, donde decimos algo positivo o negativo en base a ¿cómo se llama? Al texto que hayamos leído, ¿sí? La informativa, pues pienso yo que damos a conocer algo que venga en el texto que hemos leído, llámese, ¿cómo se dice? Artículo que veamos en alguna revista, algo así. Comparativa cuando comparamos dos textos, ya sea por el contenido que tenga, la redacción. La motivadora es que vamos a dar una reseña positiva para invitar a los lectores a que la lean, o una película, música, alguna canción X. Y la confirmativa es cuando se hace en base a otra reseña que ya la hayan hecho. Tendríamos que analizar el texto y leer la reseña que ya está escrita y nosotros confirmarla, ya sea que digamos que sí, que efectivamente tiene razón al momento de reseñarla, o que terminemos diciendo que no, que hay algo que está mal. Exacto. Muchas gracias, Yadira, por todos los tipos de reseña. La diferencia principal entre los que son descriptivos y los críticos es que en el descriptivo hace únicamente eso, describir y ya. Pero en el crítico ya conlleva más un juicio valorativo, como lo mencionaba su compañera, y hay que calificar casi, casi. Así que todos los que derivan de ahí va la informativa, la comparativa, la motivadora o confirmativa, que al final de cuentas siempre necesita sustento para poder llevarse a cabo. Así que voy con la siguiente. Las dudas generales las dejamos para después. Primero necesito que entremos a lo que es el foro de integración. Denme un momento para que se los pueda compartir, por favor, porque sí hay que checar cuáles son las participaciones que hay que realizar, porque de repente hay algunas personas a las que se les olvida. Me indican cuando ya puedan verlo, por favor. Ya se puede ver. ¿Ya? Ya se puede ver. Ok, muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos foro de integración, tipos de texto, estrategias de aprendizaje. A lo largo de estas semanas, y se refiere a con lo que conlleva semana 1, semana 2 y semana 3, pudieron desarrollar diferentes habilidades relacionadas con la comprensión lectora y también la producción oral y escrita de diferentes textos.
Por otro lado, también, además de formar parte de su ámbito académico, también puede retomarse para aplicarlo en distintos contextos dentro de nuestra vida cotidiana. El propósito en sí es que se pueda reflexionar acerca de las diferentes estrategias de aprendizaje, las características y similitudes y diferencias del relato, el resumen y la reseña a través de la revisión de actividades que se realizó y del repaso de los aprendizajes, con la finalidad de que se pueda identificar el uso efectivo para comunicarse de forma oral y escrita. Ahora, ¿qué van a hacer? Recuerden, no nos quedamos con eso, nos vamos hasta cómo participaré. Hay 2 preguntas detonadoras y justamente están en azulito. Como ven, son estas 2. La primera dice, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Esa es la primera. Segunda pregunta detonadora, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Ahora sí, ya que vimos las 2 preguntas detonadoras, bajamos. ¿Cómo participar en el foro? En la primera aportación responda al primer planteamiento, es decir, ustedes van a ponerse a pensar, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Lo que hayan pensado lo colocan aquí. Segundo, dar respuesta al segundo planteamiento. Nos regresamos al segundo. ¿Cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Y ahí lo van a explicar. Perdón, vamos arriba. Ok, después, en la tercera participación y en la cuarta, ya no va a ser propia. Van a comentar sobre el comentario de alguien más y entonces a partir de ello colocar si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dicen, siempre fundamentando y respetando las reglas de la etiqueta, por favor. Ahora, en la quinta participación van a redactar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente y de qué diferentes estrategias pueden ayudarles a mejorar. Así que tomen en cuenta las aportaciones de compañeros al redactar. Así que en esta quinta nos vamos a basar en todo lo anterior. Vamos a concluir y listo. Vamos a basarnos en la primera, en la segunda, en la tercera y cuarta participación para que ya en la quinta ya solamente sea el cierre y ya. Recuerden que hay una rúbrica. Le dan clic en rúbrica y les sale un documento. Chequen ahí, por favor. Chéquenlo para que no vaya a haber malentendidos. ¿Ok? Igual con el proyecto integrador, chéquenlo también. Recuerden ser bastante constantes. Hoy ya es viernes, pero, por ejemplo, hoy pueden poner 2, mañana 2 y el domingo 1, para que tengan las 5 participaciones, por favor. Para los que ya terminaron, bueno, enhorabuena, ya únicamente queda disfrutar lo que es el receso académico o con todas las actividades que tengan por hacer ustedes, pero que con lo que respecta al foro de integración, por favor, si hay que estar ahí escribiendo. ¿Hay alguna duda con respecto al foro de integración? ¿Dudas? ¿Giovanna? Sí, asesora. Mire, yo solamente he hecho una aportación, que es la primera, la hice el día miércoles. Entonces solamente tendría 4 aportaciones según los días que llevo. ¿Cómo puedo? O sea, ya solamente tendré 4 participaciones si no dejo pasar de hoy, ¿verdad? No, tú puedes hacer las otras 4 que te faltan. La diferencia es que no las habrás hecho en 5 días diferentes. ¿Me explico? O sea, si hay personas que para este momento no han hecho ninguna, e incluso si para el domingo no han hecho ninguna y el domingo hacen todas, se pueden realizar, pero va a bajar la puntuación porque la rúbrica pide que se realicen en tiempos separados. Así que si el mismo día van a hacer 2 o más participaciones, se hacen, pero por separado. Lo que no hay que realizar por nada del mundo es colocar participaciones en una sola publicación. Hay que hacerlas en diferentes publicaciones. Sí puedes hacer las 5, repito, siempre y cuando estén separadas. Lo que si no vas a obtener de la misma manera es la puntuación por lo que marca la rúbrica. Ok, muchas gracias. Por nada. Beatriz, ¿cuál es tu duda? Bueno,
Yo ya contesté las 2 preguntas y hice una participación comentándole a una compañera y respondí un comentario que me hizo un compañero. ¿Mesas me cuentan como 4 o solamente como 3? No, por el momento irían 3. Porque tiene que ser la tercera y la cuarta que tú opines sobre las respuestas de 2 de ellos, ¿ok? Muy bien. Gracias. Ajá, o sea, la primera sí cuenta, la cuarta tiene que ser como la tercera que acabas de realizar, porque si no, únicamente estarías respondiendo a algo que alguien más te comentó. La de ese compañero o compañera sí valdría, pero la tuya no. Así que tienes que ir a una publicación directamente y responderla. Ahí ya cuenta entonces. Muy amable, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, si no quedan más dudas, recuerden que ya es viernes en lo que resta de la noche y del día de mañana. Por favor, si hay dudas, voy a procurar ingresar mañana para responderlas. Así que, repito, ya se vayan a su receso académico tranquilos, pero por favor, pregúntenme para que de esta manera yo pueda responderles. Así que si no hay más dudas por el momento, les deseo un excelente receso vacacional, o bueno, receso académico más bien, y que les deseo también mucho éxito en lo que respecta de prepa en línea, porque vamos avanzando y de esta manera, para comenzar, a corto plazo, vamos a estar cerrando ya con este módulo número 2 el día domingo. Así que por favor, chequen tiempos. Yadira, ¿quieres agregar algo? Sí, asesora, solo para darle las gracias por el tiempo que nos dedicó y pues esperamos que en algún momento de este camino volvamos a encontrarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Yadira. En caso de que no nos encontremos, de igual manera suelen mandarlos un aviso de que va a haber alguna generación que egrese. Por ejemplo, recién hubo una, así que en caso de que yo ya no pueda darles otro módulo, entonces ya les estaré viendo ahí en su graduación, a la distancia, por supuesto. Gracias, Yadira. Beatriz, ¿quieres agregar algo? Únicamente, igual que mi compañera, quiero darle las gracias por la paciencia y por el tiempo que nos dedicó y por todo lo que aprendimos con usted. Muchas gracias, Beatriz. También estuve aprendiendo bastante de ustedes. Al final de cuentas es el aprendizaje en conjunto, así que también les agradezco de mi parte. Por lo tanto, ahora sí, vamos cerrando. Repito, si quedan dudas, por ahí me las comentan para que pueda contestarlas. Chequen sus tiempos. Recuerden que si no están en la misma zona horaria, vean si están un minuto, bueno, no un minuto, una hora más adelante o más hacia atrás para que no se les vaya a pasar el tiempo límite. Si van a entregar en domingo, procuren hacerlo a más tardar antes de las 6, porque después se van a ir cerrando varios módulos, no solamente el 2, y en general prepa en línea de repente empieza a fallar un poquito, justamente como es domingo, y teniendo en cuenta que va a ser el receso académico, puede empezar a colapsar un poquito. Así que por favor tengan paciencia ahí y de preferencia si van a entregar el domingo en la mañana. Así que les deseo un excelente fin de semana, excelente receso académico y pásenla muy bien. Por ahí estamos en contacto en caso de que haya dudas. Quedaría revisar el portafolio de evidencias, por favor, hasta la siguiente semana para que yo pueda evaluar. Gracias, Nos podemos asesora, por comenzar a tu apoyo. desconectar. Sí, por nada. Nos podemos comenzar a desconectar. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, compañera.